Saludos, mi nombre es Suan Niderena Núñez de la Rosa y soy la monitora asignada al maestro Juan Torillo Milané en la asignatura de ecuaciones diferenciales. Hoy vamos a estar resolviendo una ecuación exacta, una ecuación utilizando factores integrantes para convertir la ecuación en exacta, también una ecuación de Bernoulli, una ecuación de Riccati y una ecuación con coeficientes lineales. El contenido de esta presentación es el siguiente: objetivos, ecuaciones exactas, factor integrante, ecuación de Bernoulli, ecuación de Riccati, ecuaciones con coeficientes lineales, conclusión, frase de motivación, recursos y bibliografía. Los objetivos son los siguientes: resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ecuaciones exactas, factor integrante, ecuación de Bernoulli, ecuación de Riccati, etc. Usar Wolfram Alpha para la comprobación de cada ejercicio. Ecuaciones exactas. ¿Qué es una ecuación exacta? Es una ecuación que se expresa en la forma diferencial m de x, y por el diferencial de x más n de x, y por el diferencial de y es igual a 0. Es exacta, entonces, por definición, existe una función f tal que el diferencial total de f es igual a m por el diferencial de x más n por el diferencial de y. ¿Pero quién es f? F es la función f de x, y que debemos determinar al resolver la ecuación exacta. La solución de la ecuación diferencial exacta pues será de la forma f de x, y es igual a c. Pero ¿cómo sabemos que una ecuación diferencial es exacta? Por este teorema que tenemos aquí. Si m, n, la derivada parcial de m con respecto de y la derivada parcial de n con respecto de x son funciones continuas de x y y, entonces una condición necesaria y suficiente para que esta ecuación que yo tenga aquí sea exacta es que la derivada parcial de m con respecto de y sea igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Ahora vamos a estar resolviendo un ejercicio. El ejercicio que tenemos es el siguiente. Tenemos la siguiente ecuación diferencial. 1 entre 1 más y al cuadrado más coseno de x menos 2x por la primera derivada de y con respecto de x es igual a y por y más seno de x. Tenemos la condición inicial de que y evaluada en 0 es igual a 1. Lo primero que vamos a hacer para resolver una ecuación exacta es reescribir la ecuación diferencial a la forma diferencial. Entonces, reescribiendo nuestra ecuación diferencial, pues vamos a tener menos y por y más seno de x por la diferencia de x más 1 entre 1 más y elevado al cuadrado más coseno de x menos 2x por la diferencia de y igual 0. Ahora lo que vamos a hacer es a determinar si esta ecuación que tenemos aquí es exacta. Sabemos que se debe cumplir esta condición, que la derivada parcial de m con respecto de y tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Lo primero que vamos a hacer es identificar a m y a n. Sabemos que m de x, y en este caso es igual a menos y elevado al cuadrado menos y por seno de x. Y n de x, y es igual a 1 entre 1 más y elevado al cuadrado más coseno de x menos 2x por y. Luego lo que vamos a hacer ahora es a derivar a m y a derivar a m con respecto de y vamos a tener que esto es igual a menos 2y menos seno de x. Ya sabiendo quién es n, vamos a determinar la derivada parcial de n con respecto de x. Y esto es igual a menos seno de x menos 2y. Y como podemos observar, es una ecuación exacta porque la derivada parcial de m con respecto de y es igual a la derivada parcial de n con respecto de x.
Si nuestra ecuación diferencial no fuera exacta, pues lo que se hace es determinar un factor integrante y multiplicamos toda esta ecuación por el factor integrante para que se convierta en exacta. Pero, como sabemos, nuestra ecuación es exacta, así que vamos a seguir con el siguiente paso, que es a integrar a m con respecto a x o a n con respecto a y. Para este caso, yo voy a estar eligiendo a m, pero si ustedes quieren, pueden elegir a n. Yo sé que m de x, y es igual a menos y elevado al cuadrado menos y por seno de x. Al integrar, vamos a tener que f de x, y es igual a la integral de menos y elevado al cuadrado menos y por seno de x por la diferencial de x. Al resolver esta integral, pues vamos a tener que f de x, y es igual a menos y elevado al cuadrado por x más y por coseno de x más g de y. Para despejar la función g se deriva la función f de x, y con respecto a la variable dependiente de g. En nuestro caso, la variable dependiente de g es y, entonces vamos a derivar toda esta expresión con respecto de y. Al derivar, pues vamos a obtener la derivada parcial de f con respecto de y es igual a menos 2y por x más coseno de x más la primera derivada de g con respecto de y. Sabemos que la derivada parcial de f con respecto de y es igual a 1 entre 1 más y elevado al cuadrado más coseno de x menos 2x por y. Al sustituir, pues vamos a obtener esta expresión. Y podemos ver claramente que coseno de x menos 2x por y se simplifica. Entonces vamos a obtener la siguiente expresión. 1 entre 1 más y elevado al cuadrado igual a la primera derivada de g con respecto de y. Separando las variables e integrando de ambos lados, pues vamos a obtener las siguientes integrales. Recordando que esta integral que yo tengo aquí la puedo resolver por esta fórmula. Y al resolver esta integral, me va a dar como resultado la función g de x, y, que esta va a ser igual a la integral de 1 entre 1 más y elevado al cuadrado por la diferencia de y. Pero esta integral al resolverla es igual a tangente inversa de y más C sub 1. Ya sabemos que g de y es igual a tangente inversa de y más C sub 1. Lo que vamos a hacer es a sustituir. Vamos a tener f de x, y es igual a menos y elevado al cuadrado por x más y por coseno de x más tangente inversa de y más C sub 1. Recordando que la solución general de esta ecuación es de la forma f de x, y es igual a c. Entonces vamos a tener que la solución general de esta ecuación es menos y elevado al cuadrado por x más y por coseno de x más tangente inversa de y igual a c. Vamos a recordar que tenemos condiciones iniciales, que en este caso y evaluada en 0 es igual a 1. Entonces vamos a sustituir. X en este caso va a ser igual a 0, donde está X lo vamos a sustituir por 0 y Y lo vamos a sustituir por 1. Al realizar estas operaciones que tenemos aquí, pues vamos a concluir que C es igual a 1 más pi entre 4. Al sustituir, pues vamos a tener que nuestra solución particular es menos y elevado al cuadrado por x más y por coseno de x más tangente inversa de y igual a 1 más pi entre 4. Ahora lo que vamos a hacer es a comprobar nuestro ejercicio en GeoGebra. Entonces, recordando que tenemos 1 entre 1 más y elevado al cuadrado más coseno de x menos 2x por y. Por la primera derivada de y con respecto de x. Igual a y por y más
seno de x. Y también tenemos la condición inicial de que y evaluado en 0 es igual a 1. Y esta sería la solución que nos da Wolfram Alpha. Ahora lo que vamos a hacer es hallar la presentación para hacer una comparación entre nuestra respuesta y la respuesta que nos dio Wolfram. Esta fue la solución particular que obtuvimos. Para que se vea como la solución que obtuvimos en Wolfram, lo que debemos hacer son algunas simplificaciones y vamos a concluir de que esta expresión que yo tengo aquí es igual a 4 por y por coseno de x más tangente inversa de y igual a 4 más pi más 4 por y elevado al cuadrado por x. Y como podemos observar, esta respuesta que yo tengo aquí es igual a esta solución que nos dio Wolfram Alpha, entonces nuestro ejercicio está correcto. Factor integrante. Si una ecuación diferencial no es exacta, podría llegarlo a serlo si multiplicamos por una función especial llamada factor integrante. Tal que si yo multiplico toda mi ecuación diferencial por el factor integrante, pues este factor integrante lo que va a hacer es a convertir mi ecuación diferencial en exacta. El factor de integración viene dado por el factor integrante es igual a elevado a la integral de la función phi de v por el diferencial de v. Y aquí vamos a ver una tabla de casos especiales de v y las correspondientes funciones de phi de v. Ahora vamos a estar realizando el siguiente ejercicio. Tenemos la siguiente ecuación diferencial, y más y elevado al cuadrado menos x por la primera derivada de y con respecto de x es igual a 0. Si esta ecuación no es exacta, pues lo que vamos a hacer es a multiplicar por un factor integrante, que va a depender de la variable y, como nos indica el ejercicio. Para resolver una ecuación diferencial exacta, lo primero que debemos hacer es reescribir la ecuación diferencial a la forma diferencial. Reescribiendo vamos a tener y por el diferencial de x más y elevado al cuadrado menos x por el diferencial de y es igual a 0. Luego vamos a determinar si esta ecuación es exacta. Y para que sea exacta se debe cumplir que la primera derivada parcial de m con respecto de y es igual a la primera derivada parcial de n con respecto de x. Entonces vamos a identificar quién es m de x, y, que en este caso es igual a y quién es n de x, y, que en este caso es igual a y elevado al cuadrado menos x. Realizando la derivada parcial de m con respecto de y, vemos que es igual a 1. Y realizando la derivada parcial de n con respecto de x es igual a menos 1. Como podemos observar, esta ecuación no es exacta porque la derivada parcial de m con respecto de y es diferente de la derivada parcial de n con respecto de x. Entonces vamos con el siguiente paso, que sería convertir nuestra ecuación diferencial en una ecuación exacta. Para eso lo que vamos a hacer es a multiplicar toda la ecuación diferencial por un factor integrante. Así que vamos a estar determinando este factor integrante que en este caso pues debe depender de la variable y como nos indica el ejercicio. Entonces vamos a tener que el factor integrante que depende de la variable y es igual a elevado a la integral de phi de y por el diferencial de y. Pero phi de y, sacándolo de la tabla que vimos anteriormente, es igual a la derivada parcial de m con respecto de y menos la derivada parcial de n con respecto de x, entre menos m. Sustituyendo, pues vamos a tener que phi de y es igual a 1 menos 1 entre menos y. Realizando esas operaciones, pues vamos a obtener que phi de y es igual a menos 2 entre y. Entonces vamos a tener que el factor integrante que depende de la variable y es igual a e elevado a la menos 2 por la integral de diferencial de y entre y. Pero esta integral que tenemos aquí nos va a dar como resultado el logaritmo natural de y. Entonces, simplificando, vamos a tener que el factor integrante que depende de la variable y es igual a y elevado a la menos 2. Pero esto es igual a 1 entre y elevado a la 2. Ahora lo que vamos a hacer es a multiplicar toda nuestra ecuación diferencial por el factor integrante. Al multiplicar, pues vamos a obtener la siguiente expresión.
1 entre y por el diferencial de x más y elevado al cuadrado menos x entre y elevado a la 2 por el diferencial de y es igual a 0. Ahora vamos a verificar si esta ecuación que yo tengo aquí es exacta. Entonces, vamos a identificar quién es el factor integrante multiplicado por m, que en este caso es 1 entre y. Y el factor integrante multiplicado por n en este caso es igual a y elevado al cuadrado menos x entre y elevado a la 2. A realizar la derivada parcial de el factor integrante multiplicado por m con respecto a y es igual a menos 1 entre y elevado al cuadrado. Al realizar la derivada parcial del factor integrante multiplicado por n con respecto a la variable x, esto es igual a menos 1 entre y elevado al cuadrado. Y vemos que esta ecuación que tenemos ahora sí es exacta. Ahora lo que vamos a hacer es a resolver nuestra ecuación diferencial. El siguiente paso sería integrar a m con respecto a x o a n con respecto a y. En este caso, pues yo lo voy a hacer con respecto a m. Sabemos que m está multiplicado por la función especial, que en este caso la llamamos factor integrante. Entonces, sabemos que el factor integrante por m es igual a 1 entre y. Entonces, yo voy a tener que f de x, y es igual a 1 entre y por la integral del diferencial de y. Realizando esta integral que tenemos aquí, pues vamos a tener que f de x, y es igual a x entre y más la función g de y. Para despejar la función g, se deriva f de x, y con respecto a la variable independiente de g. En este caso, pues la variable independiente de g es y, entonces vamos a derivar toda esta expresión con respecto a y. Entonces vamos a tener la derivada parcial de f con respecto a y es igual a menos x entre y elevado al cuadrado más la primera derivada de g con respecto de y. Pero sabemos que la derivada parcial de f con respecto de y es igual a y elevado al cuadrado menos x entre y elevado a la 2. Entonces, al sustituir, pues vamos a obtener esta expresión. Como podemos observar, menos x entre y elevado al cuadrado se va a simplificar y nos va a quedar, ya separando las variables, el diferencial de g igual a diferencial de y. Al integrar, pues vamos a obtener la integral de diferencial de g igual a la integral de diferencial de y. A realizar estas integrales que tenemos aquí, pues vamos a determinar que g de y es igual a y más s1. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es a sustituir g de y. Al sustituir, pues vamos a obtener que f de x, y es igual a x entre y más s1. Recordando que la solución general de esta ecuación es f de x, y es igual a c. Entonces vamos a tener que la solución general es x entre y más y igual a c. Comprobando con Wolfram Alpha, pues vemos que nuestro ejercicio está correcto. Ecuación de Bernoulli. La ecuación diferencial de la forma la primera derivada de y con respecto de x más p de x por y es igual a f de x por y elevado a la n, donde n es un número real. N debe ser diferente de 1 porque si n es 1, esto sería una ecuación por variables separables. Y n debe ser diferente de 0 porque si n es 0, pues sería una ecuación lineal. A esta ecuación que tenemos aquí con estas condiciones, pues se le llama ecuación de Bernoulli. Para resolver esta ecuación de Bernoulli, lo que vamos a tener es una sustitución u igual a y elevado a la 1 menos n. Y esta sustitución lo que va a hacer es reducir la ecuación diferencial a una ecuación lineal. Ahora vamos a estar viendo un ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación. La primera derivada de y con respecto de x menos y es igual a elevado a la x por y elevado al cuadrado. Como podemos observar, esto es una ecuación de Bernoulli, así que vamos a estar utilizando la siguiente sustitución. U es igual a y elevado a la 1 menos n. Pero sabemos que n en este caso es 2. Entonces vamos a tener que u es igual a y elevado a la menos 1. Y si yo despejo a y, voy a tener que y es igual a u menos 1. Utilizando regla de la cadena, pues voy a tener la primera derivada de y con respecto de x es igual a la primera derivada de y
con respecto de u por la primera derivada de u con respecto de x. Y esto me va a dar como resultado que es igual a menos u elevado a la menos 2 por la primera derivada de u con respecto de x. Sustituyendo, pues voy a tener la siguiente expresión. Esta expresión que tenemos aquí la vamos a multiplicar por menos 1 entre u elevado a la menos 2. Al realizar esta multiplicación, pues vamos a obtener la primera derivada de u con respecto de x más u es igual a menos elevado a la x. Como podemos observar, esta ecuación que tenemos aquí es una ecuación lineal. Y el primer paso para resolver una ecuación lineal es expresar la ecuación en su forma estándar. Pero ya esta ecuación que tenemos aquí está expresada en su forma estándar. Así que vamos a continuar con el siguiente paso, que sería identificar a P de X y después determinar el factor integrando. Entonces, identificando a P de X, vamos a tener que P de X es igual a 1 y Q de X es igual a menos elevado a la X. Vamos a tener que factor integrando va a ser igual a elevado a la integral de diferencial de X. Al resolver este integral, pues vamos a tener que factor integrando es igual a elevado a la X. Luego vamos a estar utilizando esta fórmula que tenemos aquí y vamos a tener la primera derivada de elevado a la x por u por el diferencial de x es igual a menos elevado a la x por elevado a la x. Multiplicando toda la expresión por el diferencial de x, pues vamos a obtener el diferencial de elevado a la x por u por el diferencial de x es igual a menos elevado a la 2x por el diferencial de x. Entonces, sabemos que la primera derivada de elevado a la x por u con respecto a x por el diferencial de x es igual al diferencial de elevado a la x por u. Entonces, vamos a obtener el diferencial de elevado a la x por u es igual a menos elevado a la 2x por el diferencial de x. Integrando de ambos lados, pues vamos a obtener estas dos integrales y al resolver estas integrales, pues vamos a obtener elevado a la x por u más su1 es igual a menos 1/2 por elevado a la 2x más su2. Despejando a u vamos a tener que u es igual a menos 1 entre 2 elevado a la x por elevado a la 2x más c por elevado a la menos x. Y simplificando esta expresión que tenemos aquí, vamos a tener que u es igual a menos 1 entre 2 por elevado a la x más c por elevado a la menos x. Recordando que debemos volver a la variable original y que u es igual a y elevado a la menos 1. Entonces, sustituyendo vamos a obtener 1 entre y igual a menos 1 entre 2 por elevado a la x más c por elevado a la menos x. Reescribiendo nuestra solución, porque ya esta solución que tenemos aquí es la solución general, pero ahora la vamos a expresar en la forma explícita. Vamos a obtener 1 entre menos 1/2 por elevado a la x más c por elevado a la menos x es igual a y. Simplificando esta expresión, pues vamos a obtener que y es igual a menos 2 elevado a la x entre elevado a la 2x más c. Y al comprobar con Wolfram Alpha, vemos que hemos llegado a la misma respuesta. Ecuación de Riccati. La ecuación diferencial de la forma la primera derivada de y con respecto de x más p de x por y más q de x por y elevado al cuadrado es igual a f de x, se le llama ecuación de Riccati. En esta ecuación, pues debemos conocer una solución particular llamada y1 de x. Entonces, vamos a suponer una solución de la forma y de x es igual a z de x más y1 de x. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación diferencial. La primera derivada de y con respecto de x es igual a menos 4 entre x al cuadrado menos 1 entre x por y más y elevado al cuadrado. Y también tenemos la solución particular que y1 de x es igual a 2 entre x. Entonces, vamos a suponer una solución de la forma y de x es igual a z de x más y1 de x, pero en este caso ya sabemos quién es y1 de x. Sustituyendo, pues vamos a suponer la solución de la forma y de x es igual a z de x más 2 entre x. Al derivar,
esta expresión con respecto a la variable x, pues vamos a obtener la primera derivada de y con respecto de x es igual a la primera derivada de z con respecto de x menos 2 entre x al cuadrado. Al sustituir, pues vamos a obtener esta expresión y al simplificar esta expresión, pues vamos a obtener la primera derivada de z con respecto de x menos 3 entre x por z de x es igual a z de x al cuadrado. Y esta ecuación que tenemos aquí, pues es una ecuación de Bernoulli, así que vamos a realizar un cambio de variable, donde vamos a obtener que u es igual a z elevado a la 1 menos n, pero en este caso n es 2, entonces vamos a tener que u es igual a z menos 1. Y si despejamos a z, pues z es igual a u elevado a la menos 1. Derivando con la regla de las cadenas, pues vamos a obtener que la derivada de z con respecto de x es igual a menos u elevado a la menos 2 por la diferencial de u con respecto a x. Al sustituir, pues vamos a obtener la siguiente expresión. Y al simplificar esta expresión, pues vamos a obtener la derivada de u con respecto de x más 3 entre x por u es igual a menos 1. Esta ecuación que tenemos aquí es una ecuación lineal. Para resolver una ecuación lineal, lo primero que debemos hacer es reescribir la ecuación diferencial a su forma estándar, pero como podemos observar, nuestra ecuación diferencial está escrita en su forma estándar. Entonces, vamos a continuar con el siguiente paso, que sería identificar a P de X y después determinar el factor integrando. Entonces, para nuestro caso, P de X es igual a 3 entre X y Q de X es igual a menos 1. Entonces, el factor integrando es igual a e elevado a la 3 por la integral de diferencia de X entre X. Al resolver esta integral, esto es igual a e elevado a la 3 logaritmo natural de X, pero esto es igual a X elevado a la 3. Utilizando esta fórmula que tenemos aquí a sustituir, pues vamos a obtener la primera derivada con respecto de x elevado a la 3 por u es igual a menos x elevado a la 3. Multiplicando toda la expresión por la diferencial de x, pues vamos a obtener la primera derivada con respecto a x elevado a la 3 por u por la diferencial de x. Y esto es igual a menos x elevado a la 3 por la diferencial de x. Esto que yo tengo aquí, sabemos que es el diferencial de x elevado a la 3 por u, y esto es igual a menos x elevado a la 3 por el diferencial de x. Integrando de ambos lados, pues vamos a obtener esta expresión y resolviendo las integrales, pues vamos a obtener x elevado a la 3 por u más c sub 1 es igual a menos x elevado a la 4 entre 4 más c sub 2. Agrupando la constante en un lado de la igualdad, pues vamos a obtener x elevado a la 3 por u es igual a menos x elevado a la 4 entre 4 más c. Recordando que debemos volver a nuestra variable. En este caso, sabemos que u es igual a z elevado a la menos 1. Al sustituir, pues vamos a obtener x elevado a la 3 entre z es igual a menos x elevado a la 4 entre 4 más c. Despejando a z, pues vamos a concluir que z es igual a menos 4 por x elevado a la 3 entre x elevado a la 4 más c. Recordando que nuestra solución general será de esta forma. Y de x es igual a z de x más 2 entre x. Pero ya sabemos quién es z de x. Entonces, sustituyendo, pues vamos a obtener que nuestra solución general es y de x igual a menos 4 por x elevado a la 3 entre x elevado a la 4 más c, más 2 entre x. Y comprobando con Wolfram Alpha, vemos que nuestro ejercicio está correcto. Ecuaciones con coeficientes lineales. Una ecuación de la forma a su 1 por x más b su 1 por y más c su 1 por la diferencial de x más a su 2 por x más b su 2 por y más c su 2 por la diferencial de y es igual a 0, donde c su 1 y c su 2 deben ser diferentes de 0.
Deben ser diferentes de cero porque si son cero, pues ya esto sería una ecuación homogénea. Es una ecuación con coeficientes lineales, esta ecuación que tenemos aquí, donde x y y son de primer grado y los coeficientes son homogéneos. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación. X más 2y menos 1 por la diferencia de x menos 2x más y menos 5 por la diferencia de y es igual a 0. Entonces vamos a tener el siguiente sistema de ecuaciones. X más 2y menos 1 es igual a 0, menos 2x menos y más 5 es igual a 0. Al resolver nuestro sistema de ecuaciones, pues vamos a concluir que y es igual a menos 1 y que x es igual a 3. Podemos ver claramente que si graficamos estas dos rectas en GeoGebra, pues se van a intersectar en el punto 3 menos 1. Como podemos observar, al graficar en GeoGebra vemos que estas rectas que tenemos aquí pues intersectan en este punto. Entonces vamos a tener la siguiente sustitución donde sabemos ya que las rectas intersectan en el punto 3, menos 1. Entonces vamos a tener que x es igual a u más h, pero h es 3. Entonces vamos a tener que x es igual a u más 3. Y es igual a v más k, pero k es menos 1. Entonces al sustituir vamos a tener que y es igual a v menos 1. Al realizar la derivada, pues vamos a obtener que el diferencial de x es igual a la diferencial de u. Y al realizar la derivada de y, vamos a tener el diferencial de y es igual al diferencial de v. Al sustituir vamos a obtener esta expresión y al simplificar vamos a obtener esta ecuación. U más 2v por la diferencial de v es igual a menos 2v más v por la diferencial de v igual a 0. Y como podemos observar, esta ecuación que tenemos aquí es una ecuación homogénea. Y hemos comprobado que es una ecuación homogénea de grado 1 y que n y n son funciones homogéneas del mismo grado. Entonces, lo primero que vamos a hacer para resolver esta ecuación homogénea es reescribir nuestra ecuación a su forma normal. Al reescribir la ecuación a la forma normal, vamos a tener el diferencial de u con respecto a v es igual a 2u más v entre u más 2v. Dividiendo toda esta expresión por v y simplificando, vamos a obtener la primera derivada de u con respecto de v es igual a 2 por u entre v más 1 entre u entre v más 2. Ahora lo que vamos a hacer es realizar el siguiente cambio de variable, donde vamos a tener que u es igual a p por v, y si despejamos a p, p es igual a u entre v. Al realizar esta derivada con respecto a v, vamos a obtener la primera derivada de u con respecto a v es igual a p más v por la primera derivada de p con respecto a v. Sustituyendo, pues vamos a obtener la siguiente expresión y al simplificar, pues vamos a obtener v por la primera derivada de p con respecto a v es igual a 1 menos p elevado a la 2 entre p más 2. Separando las variables, pues vamos a obtener menos p menos 2 entre p elevado a la 2 menos 1 por la diferencia de p es igual a la diferencia de v entre v. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar fracciones parciales para esta expresión que tenemos aquí. Entonces, esto que yo tengo aquí es lo mismo que menos p menos 2 entre p más 1 por p menos 1. Y esto es igual a entre p más 1 más p entre p menos 1. Ahora lo que vamos a hacer es a determinar los valores de a y de b. Para determinar los valores de a y de b, lo que vamos a hacer es a multiplicar esta expresión que tenemos aquí por p más 1 por p menos 1. Y esta expresión que yo tengo aquí también lo vamos a multiplicar por p más 1 por p menos 1.
Al realizar esta multiplicación, pues vamos a obtener menos P menos 2 es igual a A por P menos 1 más B por P más 1. Si tenemos que P es igual a 1 y sustituimos en nuestra expresión que P es igual a 1, al despejar a B vamos a tener que B es igual a menos 3 entre 2. De manera similar vamos a tener en este caso ahora que P es igual a menos 1. Al sustituir y despejando a vamos a tener que A es igual a 1/2. Entonces sabemos el valor de A que es igual a 1/2 y también sabemos el valor de B que es igual a 3 entre 2. Al sustituir pues vamos a obtener que esta expresión que yo tengo aquí es igual a 1 entre 2 por P más 1 menos 3 entre 2 por P menos 1. Al sustituir, pues vamos a obtener la siguiente expresión. Integrando, pues vamos a obtener estas integrales que tenemos aquí. A resolver cada una de estas integrales, pues vamos a obtener un medio logaritmo natural de P más 1 menos 3 entre 2 logaritmo natural de P menos 1 más S1 es igual a logaritmo natural de V más C. Ahora lo que vamos a hacer es agrupar la constante de un lado de la igualdad, entonces vamos a tener un medio logaritmo natural de P más 1 menos 3 entre 2 logaritmo natural de P menos 1 más logaritmo natural de V es igual a C. Utilizando propiedades de los logaritmos, pues lo podemos expresar de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar la función exponencial de ambos lados. Al simplificar esta expresión, pues vamos a obtener la siguiente expresión. P más 1 elevado a la 1/2 es igual a C sub 3 por V por P menos 1 elevado a la 3 entre 2. Pero sabemos que P es igual a U entre V, entonces al sustituir pues vamos a obtener esta expresión. Pero también sabemos que U es igual a X menos 3 y que V es igual a Y más 1. Al sustituir vamos a obtener esta expresión y al simplificar esta expresión pues vamos a determinar nuestra solución general, que en este caso nuestra solución general es X más Y menos 2 es igual a C sub 3 por X menos Y menos 4 elevado a la 3. Aquí lo que yo estoy haciendo es una comprobación, comprobando que esta solución general que tenemos aquí, pues satisface la ecuación diferencial. Y vemos que esta solución sí satisface la ecuación diferencial porque reduce mi ecuación diferencial a la identidad. Ecuaciones con coeficientes lineales, pero en este caso cuando las dos rectas son paralelas. Una ecuación de la forma, como podemos observar aquí, es una ecuación con coeficientes lineales donde X y Y son de primer grado y los coeficientes son homogéneos. Vamos a tener el siguiente sistema de ecuaciones. Si yo despejo a Y, pues voy a tener que Y es igual a menos A sub 1 entre B sub 1 por X menos C sub 1 entre B sub 1. Y en este caso voy a tener que Y es igual a menos A sub 2 entre B sub 2 por X menos C sub 2 entre B sub 2. Vamos a recordar la ecuación punto pendiente, donde tenemos que Y es igual a M, pero M es la pendiente por X más V. En nuestro caso, la pendiente M es esta parte que yo tengo aquí en rosado, y para este caso, pues esta parte que yo tengo aquí en rojo. Entonces voy a tener que mi pendiente M sub 1 es igual a menos A sub 1 entre B sub 1 y M sub 2 es igual a menos A sub 2 entre B sub 2. Pero como las rectas son paralelas, la pendiente M sub 1 y la pendiente M sub 2 deben ser iguales. Al sustituir, pues voy a tener esta expresión, y si yo multiplico toda esta expresión por B sub 1 por B sub 2, al simplificar, pues voy a tener
A su 1 por B su 2 entre A su 2 por B su 1. Y si yo multiplico toda esta expresión por 1 entre A su 1 por B su 1, al simplificar pues voy a tener B su 2 entre B su 1 es igual a su 2 entre A su 1 y esto es igual acá. Entonces, como yo sé que B su 2 entre B su 1 es igual acá y también sé que A su 2 entre A su 1 es igual acá, si yo despejo B su 2 voy a tener que B su 2 es igual acá por B su 1. Y si yo despejo en este caso A su 2, pues voy a tener que A su 2 es igual acá por A su 1. Recordando que tenemos la siguiente ecuación diferencial y pues entonces al sustituir pues voy a tener la siguiente expresión sacando como factor común en este caso acá voy a tener esta expresión y ahora lo que vamos a hacer es un cambio de variable donde vamos a tener que W es igual a su 1 por X más B su 1 por Y. Si yo derivo esta expresión, pues voy a tener la diferencial de W es igual a su 1 por el diferencial de X más B su 1 por el diferencial de Y. En este caso, yo puedo despejar la diferencial de X o puedo despejar la diferencial de Y. Para este caso, yo lo que hice fue despejar la diferencial de Y. Entonces, voy a tener que diferencial de Y es igual a 1 entre B su 1 por el diferencial de W menos A su 1 por el diferencial de X. Al sustituir, pues voy a tener esta expresión y a realizar algunas operaciones y sacando como factor común al diferencial de X, pues voy a tener esta expresión donde esta parte que yo tengo aquí en rojo es una función g de W que solamente depende de la variable W. Y aquí también, esto que yo tengo aquí en rosado, también es una función que solamente depende de la variable W, que en este caso la estoy llamando h de W. Entonces voy a tener g de W por la diferencia de X más h de W por la diferencia de W es igual a 0. Esta ecuación que yo tengo aquí, la puedo resolver por variables separables. Y separando las variables, pues voy a tener el diferencial de X más H de W entre G de W por la diferencia de W es igual a 0. Integrando de ambos lados, pues voy a tener esta expresión X más la integral de H de W entre G de W por la diferencia de X es igual a C. Esta fórmula que determinamos aquí no es la solución de nuestra ecuación diferencial. La razón es que la variable W no es la variable original. Entonces, al resolver esta integral que tenemos aquí, lo que debemos hacer es volver a nuestra variable original, que en este caso sabemos que W es igual a su 1 de X más B su 1 de Y. Ahora vamos a estar viendo un ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación diferencial, X más 2Y menos 1 por la diferencial de X más 2X más 4Y más 5 por la diferencial de Y es igual a 0. Entonces, esta parte que yo tengo aquí en rosado es múltiplo escalar de esta parte que yo tengo aquí. Por eso yo sé que si yo tengo este sistema de ecuaciones diferenciales y lo grafico, pues estas rectas serán paralelas. Entonces, en este caso, sacando como factor común a 2, voy a tener esta expresión y voy a realizar el siguiente cambio de variable. Voy a tener que W es igual a X más 2Y. Y si yo derivo esta expresión, voy a tener la diferencial de W es igual a la diferencial de X más 2 por la diferencial de Y. Para este caso, yo voy a despejar la diferencial de X porque es más fácil. Entonces voy a tener la diferencial de X es igual a la diferencial de W menos 2 por la diferencial de Y. Al sustituir, pues voy a tener esta expresión. Al realizar las multiplicaciones, voy a tener esta expresión. Y sacando como factor común al diferencial de Y, voy a tener esta expresión. Y simplificando, voy a tener W menos 1 por la diferencia de W más 7 por la diferencia de Y es igual a 0. Esta ecuación que yo tengo aquí es una ecuación de variables separables. Utilizando la integración directa, pues voy a tener esta expresión
Y al resolver estas integrales voy a tener w elevado a la 2 entre 2 menos w más s1 más 7 por y más s2 es igual a 0. Y simplificando, lo que voy a hacer ahora es que estas constantes que yo tengo aquí, las voy a agrupar del otro lado de la igualdad. Y voy a tener w elevado a la 2 entre 2 menos w más 7 por y es igual a 6. Entonces, recordando que debemos volver a la variable original, pues sabemos que w es igual a x más 2y. Al sustituir voy a tener esta expresión. Y al simplificar voy a concluir que la solución general es x elevado a la 2 entre 2 más 2x por y más 2 por y elevado al cuadrado menos x menos 5 por y es igual a c. Y esto lo podemos comprobar con GeoGebra. Y vemos que nuestro ejercicio está correcto. Aquí le he dejado algunos ejercicios para que practiquen. Conclusión. Si una ecuación no es exacta, la podemos convertir en exacta multiplicando toda la ecuación por un factor integrante. El factor integrante es igual a e elevado a la integral de phi de v por el diferencial de v. Una ecuación diferencial de primer orden de la forma, como podemos observar aquí, es una ecuación de Bernoulli. Una ecuación diferencial de primer orden de la forma, como podemos observar aquí, pues es una ecuación de Riccati. Podemos resolver ecuaciones diferenciales de primer orden mediante sustituciones que nos permiten transformar la ecuación diferencial ordinaria en otra ecuación diferencial ordinaria. Una ecuación diferencial de la forma, como podemos observar aquí, pues es una ecuación con coeficientes lineales. Frase de motivación. La mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Y los recursos que he utilizado, PowerPoint, Wolfram Alpha y también GeoGebra. Y la bibliografía es el libro de ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado de NICI. También este libro que podemos observar aquí y el libro de ecuaciones diferenciales elementales.